Bienvenidos a la Masterclass, es un gusto estar con ustedes aquí cada semana. Acompáñanos en este espacio de estudio. El tema de hoy es la ley en el tiempo del fin, el origen, la relación con el amor y el sello de Dios. En la mesa de trabajo hoy nos acompaña el profesor Mario Tapias, que viene muy juicioso acompañándonos cada semana, y tenemos un invitado especial que es el pastor Kevin Mendoza. Pastor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. La ley en el tiempo del fin. Vamos a comenzar con Mateo 5, 17 y 18. Dice así: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué importante es la ley y sobre todo, ¿cómo vemos una ley que es para siempre? Sí, la ley es para siempre o es desde siempre también porque es una emanación del carácter de Dios. Entonces, la ley existe en tanto Dios exista, es decir, eternamente. Porque lo que Dios hace a través de su ley es manifestarse, es revelarse. Usualmente la gente piensa que la ley es algo como unos requisitos que cumplir, unos estándares que alcanzar, pero la ley es en primer lugar una revelación de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué le interesa a Dios. Cuando usted examina el cuerpo legislativo de un gobierno, de una nación, a través del análisis de las leyes, usted puede llegar a conclusiones de qué tipo de gobernantes son ellos. O sea, las leyes de un país nos hablan del tipo de gobernantes que tienen, si son sabios, si son justos, si son inteligentes, si se interesan realmente en el bienestar de su población. Entonces, la ley de Dios es una revelación de su carácter y su carácter es intrínseco a su existencia. Por lo tanto, la ley de Dios es eterna, tanta como Dios. Y claro, cuando el Señor Jesús viene, dice, no solo es eterna en el pasado, si es que fuera plausible decir algo así, sino que también es eterna en el futuro. No cambia, no muta, porque es que Dios no muta, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Salmos 111, 7 y 8 encontramos un poco ese carácter que acabas de plantear. Dice: lo que Él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y son hechos con verdad y rectitud. Si tuviéramos que hablar del origen, ¿cómo podríamos empezar a ubicar en términos de tiempo? Bueno, cuando hablamos de la ley, hablamos de algo que es intrínseco al carácter de Dios, porque Dios es a sí mismo un ser autocontrolado y perfecto, lo que implicaría que cuando Él crea o hace criaturas o desarrolla seres que Él va a hacer conforme a su imagen y semejanza, necesitan límites. Esos límites no se los tiene que autoimponer Dios a sí mismo, en tanto Él mismo, por su propio poder y misericordia y su propia capacidad divina, pues Él lo tiene como un atributo. Pero los seres humanos necesitamos límites. Entonces, entendiendo la ley como eterna, pues la ley la podemos entender también en cómo observamos las leyes de la física de micropartículas, o cómo el universo se sostiene por las leyes de la mecánica celeste. Pero ahora hablemos de seres humanos creados. Los seres humanos creados necesitamos que se nos regule nuestra personalidad y carácter a través de normatividades que evitan, por ejemplo, en el caso nuestro como seres humanos, que tengamos trastornos psiquiátricos o psicológicos que son completamente lesivos y dañinos para nosotros. Decir que nos quitamos el límite es tan absurdo como pensar que una conducta anárquica o una conducta sin límites psicosociales, psiquiátricos, emocionales o morales pudiese funcionar en una sociedad. Así que aún desde esa perspectiva debemos entender que necesitamos ser normatizados. Creo que esa es una muy buena razón por la cual a mí me gusta aproximarme desde ahí al texto bíblico. Un Dios que nos regula desde su carácter, desde su personalidad, pero por lo mismo que necesita vincularse con nosotros. A mí me gustaría complementar ese precioso aporte del profesor Mario con la observación de que parece que lo más razonable es concluir que la ley es eterna
y sin embargo el lenguaje en el que se expresa la ley pues puede, digamos, ser distinto. Es decir, quizás a Adán y Eva Dios no les hubiera dicho antes del pecado no matarás, porque a Adán ni siquiera se le hubiera ocurrido eso. ¿Por qué? Porque Adán tenía, como él nos decía ahorita, una autorregulación de amor, la imagen de Dios en sí. Entonces no era necesario expresar la ley en esas palabras. Pero luego de que entra el pecado, entonces hay que introducir un nuevo lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje de regulación. Y aquí yo vuelvo a usar, digamos, una parábola, sí, un paralelismo con las leyes de un estado, y es que entre más abundante son las leyes de un país, es porque menos autorregulados son sus individuos, y eso no es bueno, eso no es bueno. Y me gustaría dejarles esa reflexión, porque si lo analizamos en nuestra vida cristiana, yo creo que nos va a dejar algunas conclusiones bastante útiles. Y Pastor Kevin, quizás parte de la discusión que tenemos acerca de este estudio es porque nosotros hemos en la tradición cristiana hecho una aproximación a la ley desde el nominalismo o desde el legalismo. Es decir, pensamos que la ley es una imposición que me afecta y que me limita mis derechos. Y resulta ser que desde lo psíquico, psiquiátrico, psicológico o emocional, la ley es necesaria para el libre, correcto y apropiado desarrollo saludable de mi existencia. Si no la tengo, entonces sería un despropósito en mi existencia. Así que en sí misma existe en tanto la necesito. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tremendo. Ustedes hablan que la ley es eterna. Entonces la pregunta aquí podríamos, ¿qué evidencia tenemos en qué momento fue entregada al hombre? Sinaí, el Edén, o ¿dónde podríamos establecer ese momento? Bueno, en mi opinión, el momento es cuando Dios implanta en el hombre su imagen, porque ahí dentro de su imagen está la esencia de su carácter. Por lo tanto, allí estaba la ley presente. Pero luego también le da una normatividad en relación al árbol de la vida. Y el árbol de la vida yo creo que es una representación de la sustancia también de la ley de Dios, de la confianza en Dios, del amor a Dios, del cariño hacia Dios, ¿cierto? Entonces, y es interesante ver que Dios lo puso como una expresión de confianza en Él, ¿no? Es decir, créeme que es así, que yo estoy interesado en tu bien, créeme que te amo. Y aquí está, pero también está la posibilidad de desobedecer. Entonces en el árbol de la vida también, en el árbol del conocimiento también se instala la libertad en el ambiente de la humanidad. Y eso, Pastor Kevin y Mauricio, amigos que nos acompañan, tiene que ver con la necesidad de establecer el límite. Cuando Dios establece el límite en el huerto de Edén, primeramente Él manifiesta su poder de gobernanza. Así que su soberanía queda clara, no es un lugar de anarquía. 2. Establece que ellos, aunque son creados en perfección, están en un proceso progresivo de aprendizaje, así que necesitan entender normas. Las normas son regulatorias del pensamiento. De hecho, para yo poder desarrollar mi intelecto, inteligencia emocional o cognitiva, necesito aprender a respetar normatividades. ¿Cuándo se puede pensar de la instauración de la ley? Bueno, tendríamos que pensar en qué ley estamos pensando, porque si vamos a hablar de la ley Decálogo, 10 mandamientos, los encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, pues eso es una repetición de una ley. Una ley que es una adaptación a mentes que ahora, si se permite la expresión, son inmunodeficientes al pecado. Como una persona que tiene un trastorno, que tiene un stroke, que tiene una apoplejía, o si yo tengo algún tipo de daño cerebral o hipoxia y que me genera un daño neuronal y necesito reaprender un concepto. Así que lo que encontramos aquí muy probablemente en Éxodo es un proceso pedagógico adaptativo para que aprendamos nuevamente algo que en principio, como nos decía el pastor Kevin, pues era parte natural, pero lamentablemente ahora tiene que ser reaprendido mediante una metodología específica y es la ley grabada en piedra y repetida constantemente. ¿El periodo de esclavitud crees que entonces generó algún problema en el pueblo de Israel? Es evidente que así fue porque el proceso del pueblo de Israel en el desierto es Dios enseñando a un pueblo a ser libre. Ellos estaban con cierto grado de, digamos, comodidad, aunque suene extraño, pero sí estaban resignados a la comodidad de la esclavitud.
tanto que en el desierto hasta se atreven a reclamar. Así que lo que Dios hace es empezar un proceso de transformación de la mente de los israelitas a través de esa peregrinación y a través de la conquista de la tierra prometida, para enseñarles que es mejor ser hombres con angustias en el desierto que esclavos cómodos en Egipto. Y preparándolos para poseer la tierra. Hay muchas cosas lindas que se podrían decir, pero definitivamente Dios tuvo que ayudarles a desaprender muchas de las cosas que que tenían de Egipto. Vamos a llevar entonces a buscar la ley en el tiempo del fin y nos vamos a apoyar en Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Y sabemos que en ese arca del pacto estaba la ley. ¿Qué rol podría estar jugando ahí o qué representa ver esas tablas ahí? Bueno, nuevamente consideraría que lo que se está observando allí es una repetición pedagógica por parte de Dios. Unas tablas que perduran y que recuerdan. Vamos a establecer un vínculo afectivo espiritual. Porque básicamente lo que uno encuentra en la Biblia es un Dios que le encanta construir relaciones vinculares, afectivas, emocionales. Pero las relaciones afectivo-emocionales necesitan ser reguladas. No son hechas al disparate, al algarete, como nosotros queramos, sino como deben ser construidas. Dios establece entonces los principios bajo los cuales hacemos la aproximación. Pero aquí es importante mencionar algo, Mauricio, Pastor Kevin y compañeros, amigos que nos acompañan aquí en el programa. Cuando hablamos de la ley per se, por sí misma, es inútil, es insuficiente. De hecho, el mismo apóstol Pablo se devana teológicamente demostrándolo. A decir verdad, el foco de la ley, el núcleo, el core de la ley, radica en la relación vincular. Es la relación vincular la que lleva a la criatura a poder desarrollar conductas cambiantes o variables. Es decir, que en tanto yo me aproximo a Dios como persona y le conozco y empiezo a caminar con Él y empiezo a tratar de comprenderle, empiezo entonces quizás a ver de manera natural que en mí puedan haber cambios. No es al contrario, que a veces nosotros pensamos que el énfasis tiene que ser en el observacionismo focal de un día o el cumplimiento específico de la ley. Y por ejemplo, en el libro de Santiago encontramos un punto cuando se dice que cualquiera que violase un solo punto se hace culpable de toda la ley. Desde mi perspectiva tenemos clásicamente una figura muy nominalista o muy legalista de ese versículo, porque si lo leemos correctamente, dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El contexto de Santiago no está puesto en que cumplamos conceptos, está puesto en los vínculos que se rompen cuando yo rechazo a las personas y hago acepción. Y si al final nos damos cuenta en el versículo 13 dice, el que haga juicio sin misericordia, ¿cierto?, no tendrá misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuevamente Santiago es puesto desde la relación vincular afectivo-espiritual, no desde cumplimiento de normas. Eso nos permite entrar a la participación del oyente y vamos entonces a escuchar nuestro oyente de esta semana. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Snyder, vivo en la ciudad de Medellín y la pregunta para el panel va de la siguiente manera. Si Juan capítulo 14, versículo 21 en adelante me está hablando acerca de que si nosotros amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, ¿a qué se está refiriendo el evangelista con las palabras de Jesús? ¿Está hablando acerca de letra muerta? ¿Está hablando acerca de lista de chequeo? ¿O está hablando acerca de obediencia irrestricta? Me gustaría saber su respuesta. Le agradecemos a Snyder por la pregunta de esta semana y él nos plantea algo interesante y es cumplir los mandamientos como deberían ser. Sí, digamos, el contexto es muy claro. El Señor dijo, mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que podríamos decir que allí el Señor, y es la temática de todo ese segmento de las Escrituras, la unidad, la fraternidad, el sentido de que el amor entre los seguidores del Señor Jesús va a dar testimonio de que ellos son sus discípulos. Así que el contexto, digamos, inmediato del texto sugiere
que esa es la ley a la cual el Señor se está, los mandamientos de los cuales el Señor está hablando. Ahora, nosotros también podríamos, por extensión y por conexión teológica, relacionar que la ley de Dios está dividida o la dividimos, no está dividida, nosotros la dividimos para facilitar nuestra aproximación a la misma en un segmento que habla sobre amor a Dios y en otro segmento que habla sobre el amor al prójimo. Bueno, fíjense, cuando uno lee el texto dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No necesariamente el imperativo es el que debería estar allí. Pudiera ser un guardaréis mis mandamientos, lo que vincula la expresión anterior con el hecho de que volvemos a lo mismo. Cuando construye una relación de vínculo afectivo espiritual con la persona de Dios, empieza a haber un desarrollo en el cual yo puedo guardar su ley. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, serán factibles y probables para ti. El punto de partida siempre está en el vínculo. El punto de partida siempre es la relación afectiva con Dios. Eso implica que Dios no necesita, en realidad, ningún tipo de cumplimiento irrestricto. Pensemos un momento en el primer siglo de la era cristiana. En el primer siglo de la era cristiana no existía históricamente nadie que cumpliese mejor la ley que el cuerpo farisaico y Sanedrín. Pero tuvieron a Jesús al frente, no lo reconocieron y les valió un escupitajo y hacerlo matar. O sea que si mi énfasis está en que debo guardar conceptos desvinculares, es un absurdo. A decir verdad, es ridículo. Y nosotros necesitamos empezar a reformar ese concepto. Primero está el vínculo, primero es entender a Dios como persona, primero es luchar con Él. La pelea de Jacob, Génesis 32, no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto hasta que tú me enseñes a ser perfecto. Y luego entonces podemos entender lo que la Biblia nos está diciendo, es que una serie de límites saludables espirituales se integran a la mente de un pecador penitente como yo. En la serie El Gran Conflicto hemos venido estableciendo cómo tenemos una lucha. El ser humano está en la mitad y vamos a encontrar en Apocalipsis 12:17 que el cumplimiento de los mandamientos hace parte de ese gran conflicto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces sabemos que hay una marca, hay un sello, y estos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, evidentemente van a ser, llamémoslos, están en ese gran conflicto. ¿Cómo podemos empezar a aproximar este texto y poder incluir justamente estos conceptos del carácter de Dios? Bueno, en Apocalipsis 12:17, la cita que acabas de mencionar, ¿cierto, Mauricio? Okay. Pues sucede algo bastante interesante. Este pueblo guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese guardar los mandamientos de entrada nos da a entender que es un pueblo que se ha vinculado con un Dios que conoce como persona, no con un dictador al cual le cumple normas, sino que lo aman. Recordemos que la base del carácter de Dios no es la ley, es el amor. La ley, por naturaleza, hace parte de los límites saludables naturales de su perfecta presencia, pero la base del carácter de Dios es su amor. Solemos decir que la ley, pero bíblicamente es el amor. El amor, para que se pueda convivir, requiere que tengamos límites para que podamos convivirlo de manera saludable. Entonces emerge la ley de manera natural, no como una prueba de discipulado, seguimiento o salvación, sino como derivado o consecuencia de una relación activa que desarrolló con Él. Entonces, este pueblo tiene el testimonio de Jesucristo, este pueblo tiene guardar los mandamientos. Estamos asumiendo per se que este pueblo ha desarrollado vínculo afectivo espiritual con Dios. Por ende, el guardar los mandamientos para este pueblo se construye de manera natural. Aquí hay algo muy importante. A veces nosotros queremos pensar que para el fin del tiempo, Mauricio y Pastor Kevin, vamos a lograr pasar dificultades en los eventos finales porque estamos muy bien datados de conceptos y guardamos leyes. Pero ¿qué de aquellas enfermedades emocionales o alteraciones psicológicas como la ansiedad, el miedo o el terror? ¿Cómo la vamos a manejar? Diciéndonos a nosotros mismos que somos buenos guardadores de conceptos. Eso solo se logra cuando yo tengo una relación vincular saludable emocional. Solo cuando Dios me enseña a mí a sobrellevar ansiedad, miedo, terror o situaciones fatídicas, yo puedo sobrellevarlo. Volvemos al mismo punto, tiene que estar desde el vínculo. Sí, de pronto complementar diciendo que
tú puedes determinar la pertenencia étnica o nacionalidad de una persona observando las leyes formales o informales que practica. Entonces, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y eso también se nos es revelado en el sentido de que dentro de nuestra identidad cotidiana guardamos la ley de Dios. Entonces, las leyes de qué reino guardo dicen de qué ciudadanía tengo. Entonces, guardo la ley de Dios porque soy un ciudadano del reino de Dios y esa identidad apropiada, interiorizada, pues hace que emane de forma, digamos, orgánica, natural, unos comportamientos. Ese concepto nos permite seguir en el gran conflicto y vamos a Apocalipsis 14:9, donde vamos a encontrar parte de esa señal. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y aquí entonces la pregunta es, ¿cuál es esa marca? Estamos hablando de la marca de la bestia, ¿verdad que sí? Empecemos por bestia, ¿cierto? En Génesis capítulo 1, versículo 26, o desde el 24, Dios crea a las bestias el mismo día que crea a los animales, como diciendo estos dos pertenecen al mismo grupo. Pero luego hace una distinción sobre los seres humanos, y es que en ellos implanta su imagen. Lo que distingue a las bestias de los hombres es la imagen de Dios. Por luego el pecado entra a la tierra y el pecado borra la imagen de Dios de los hombres. Entonces lo que nos distinguía de las bestias se acaba. Es decir, que nosotros sin la imagen de Dios somos igualitos que las bestias. Entonces por eso el Apocalipsis representa a los reinos de este mundo como bestias, porque los individuos que las componen han perdido la imagen de Dios y se comportan como bestias. Entonces, bueno, hay todo un entendimiento profético para que por cuestiones de tiempo aquí no desglosaremos, para llegar a la conclusión que la marca de la bestia es una imposición. Y más creería yo, o me gustaría resaltar, más que lo que se impone, el hecho de que se impone, lo cual es totalmente contrario a la naturaleza de Dios. Se impone, a las malas, a la brava, se impone. ¿Qué se impone? Pues se pone una marca, ¿cierto? Pero aquí el tema, yo lo quiero volver a resaltar, más allá de que se imponga, que sabemos que tiene que ver con un sistema de adoración, una representación de quién es Dios y que también se manifiesta en un falso día de adoración, también no solo en eso, pero también en un falso día de adoración. Pero lo que yo quisiera subrayar es el hecho de que se impone. Hay una cita inspirada según la cual cuando nosotros vamos por la vida queriendo imponerle a los demás nuestras ideas, tenemos el espíritu del romanismo. Mira qué cita tan impresionante. Así guardemos el día que sea. Tenemos ese espíritu de imponer. Entonces estamos practicando lo mismo que la bestia, porque no respetamos la individualidad, no respetamos la libertad de la gente y somos tan inseguros que nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente. Entonces le impongo a la mala y a la brava lo que yo creo que es correcto, y eso es una arrogancia y es una prepotencia tremenda, porque supone que yo siempre estoy con la razón. ¿Y quién soy yo para creer que siempre estoy en la razón? Entonces sí, la marca de la bestia tiene que ver en definitiva con la manifestación de un sistema falso de adoración que representa mal el carácter del Señor y que impone un día de adoración. Pero vuelvo y digo, más que ese síntoma exterior del día, es ese espíritu de dominación y control que los motiva. Y de hecho, cuando tú miras Génesis 1, 26, el Señor le dice al hombre que tendrá señorío, dominio, pero sobre los animales y sobre la tierra. Pero el pecado nos ha desordenado tanto que nosotros buscamos a veces es tener dominio sobre el otro, y eso es una actitud satánica y diabólica. Entonces, con esa explicación inmediatamente nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿cuál es el sello de Dios?
Bueno, yo quisiera aquí leer Deuteronomio 6, 4 al 8 o al 9. Aquí hay algo bien interesante, Pastor Kevin y mi apreciado Mauricio, amigos que nos acompañan en el programa. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acto seguido, la palabra hapta en hebreo, que significa afecto, y ojo, es una palabra donde el afecto, la cercanía o el vínculo incluso llega a nivel de la sexualidad, no porque se está aplicando aquí, sino en la intensidad de la palabra. Amarás hapta a Yahvé Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es vínculo. Ok, quiero que noten cómo arranca. El vínculo afectivo espiritual. Luego, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y pongamos mucha atención que esto se pone muy interesante. Las repetirás a tus hijos, las hablarás estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La repetición como herramienta pedagógica. 8. Y las atarás en tu mano. Qué curioso que eso aparece en Apocalipsis. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y dónde son los frontales? Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. El sello de Dios se establece en Deuteronomio 6 como la Shema, desde el vínculo que se establece de manera afectiva espiritual con un Dios verdadero. Hapta, tener relación vincular profunda con Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás? Para el tiempo final, él quiere que nosotros estemos desvinculados de él. Primero, que no nos vinculemos afectivamente, por ende somos desobedientes de su ley. Pero en la tradición clásica del pensamiento adventista asumimos que es el sábado y que el sábado es ese punto focal sobre el cual nosotros vamos a luchar. Solo que vale la pena aclarar una cosa, yo me puedo hacer matar por el sábado, sin vínculo afectivo. Los fariseos guardaban el sábado perfecto. O sea que no solamente deberíamos pensar en el sábado como una señal específica, aunque la asumimos como escatológica, sino toda la experiencia y vivencia de todas las normas y mandamientos que encontramos. Quizás, como antes en el previo hablábamos con el pastor Kevin, viendo el sábado como ese punto del iceberg, donde necesitamos entender, listo, el sábado está allí, pero ¿qué del resto que tengo donde el vínculo está desvanecido y necesito totalmente analizar en qué estoy? Porque puedo ser un gran observador de un día de 24 horas, pero un pésimo cercano emocional con un Dios real. Así es. Y es que precisamente el propósito del sábado tiene que ver con pasar tiempo con Dios para consolidar esa relación de la cual Mario nos estaba hablando. Entonces, pues los israelitas en Egipto no tenían tiempo, estaban tan ocupados trabajando, esclavizados, que no tenían tiempo para conocer a Dios, para encariñarse con Dios. Y el Señor tiene que venir a decir, oiga, el tema aquí es de tiempo, tiempo para Dios, durante la semana y también en el día especial que Él ha apartado, porque cuando uno ama a alguien o intencionalmente quiere construir una relación con alguien, pues tiene que dedicarle el tiempo. Entonces el sábado también en ese sentido es un marcador de la relación con Dios, porque yo quiero pasar tiempo con Él. Y pastor, que vino una brecha que naturalmente ellos en su momento histórico y nosotros incluso siglos después por autonomía no lo hacemos, somos incapaces y necesitamos que nos regule para que podamos entender la necesidad de establecer una apertura en el tiempo. Porque yo no por naturaleza, autorregularme, como decía el pastor Kevin al principio respecto a la gobernabilidad, necesitamos ciudadanos autorregulados, pero salen más leyes porque no somos capaces, pasa exactamente lo mismo. Sí, respecto a lo que mencionabas también se me ocurre que el sábado sí es un constructor de relación con Dios, de confianza en Dios, y que será pues parte integral de esas evidencias, ¿no? de lo que será el pueblo de Dios en el tiempo final. El profe con frecuencia habla de la relación psicoafectiva. Isaías 29:13 lo narra de esta manera. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Por qué es importante el corazón en todo este seguir y en este, digamos, gran conflicto? Porque todas las decisiones humanas están acompañadas de nuestras construcciones emocionales.
Quizás nosotros, tristemente, haciendo un muy fuerte énfasis en querer desarrollar una robusta teología que tenga defensa, y eso es admirable en el pensamiento adventista del séptimo día, una teología muy robusta, muy bien elaborada, muy bien conceptualizada, pero en la praxis, cuando ya estamos en la comunidad, en la iglesia o sencillamente en mi casa, me cuesta mucho entender que todas mis decisiones, todas mis acciones, todos mis motivos y movimientos, Pastor Kevin, Mauricio y amigos que nos acompañan, son realmente afectivo-emocionales. Mis estados anímicos determinan hacia dónde es el propósito de mi vida. Cuando vamos a las Escrituras descubrimos algo increíble. Las emociones están presentes en toda la narrativa de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Cerca del 60-70, si no es más porcentaje, 70% de la Biblia son construcciones biográficas donde encontramos dolor, tristeza, angustia, muerte, desesperanza, aliento, tristeza, y no solamente en el hombre, en Dios. Un Dios que se aira, un Dios que se molesta, un Dios que se enoja con Moisés. Éxodo 4, porque Moisés le interpela o lo agrede o le contradice. Entonces las emociones deben estar allí. ¿Cómo yo voy a enfrentar el tiempo final si no he manejado mis emociones desde la perspectiva bíblica espiritual? Solo con conceptos es demasiado difícil. Tenemos que aprender también a aproximarnos a esta idea. Sí, uno puede ver la ley como pues en diferentes marcos lógicos, ¿no? Pues usted puede guardar la ley por conveniencia, por mera conveniencia utilitarista, ¿cierto? Eso también le sirve. Usted agarra los mandamientos y dice, es que si yo hago esto me conviene, me va a ayudar a vivir bien, a ganar un prestigio que luego puedo capitalizar en relaciones hasta financieras o de políticas o de poder. Entonces usted puede guardar los mandamientos por un análisis utilitarista de costo-beneficio. Usted lo puede hacer dentro de una lógica honor-vergüenza, es que lo que me interesa es tener un buen nombre, entonces voy a portarme bien para tener un buen nombre. Me da miedo el que dirán, entonces mejor no, me abstengo del pecado, pero no por amor a Dios, sino por miedo al que dirán, ¿no? Entonces uno puede verlo por placer-dolor, es que si lo hago me va a generar placer, o si no lo hago me va a generar, si lo hago me va a generar dolor, o viceversa. Voy a incumplir la ley, si incumplirla no me trae dolor. Si puedo evitarme el dolor de incumplir. Entonces todas esas lógicas humanas están fuera de lugar cuando se trata de la ley de Dios, porque es que la ley de Dios es una complacencia. La motivación para cumplir la ley de Dios es que yo quiero complacer a mi Padre, y quiero una sonrisa de mi Padre. Y entonces ahí la cosa cambia totalmente. Ya no es un tema que yo tengo que como que con miedo que si no lo cumplo me va a perder y entonces vivo con un sentimiento de culpa toda hora, ¿no? Se trata de pues que yo entendí que la salvación es Jesús, que a la hora de presentarme delante del Padre no presento mi comportamiento sino la justicia de Cristo. Pero luego entonces también el deseo de agradar a alguien a quien realmente he llegado a amar, a quien admiro, cuya belleza me cautiva, con quien siento un sentimiento, valga la redundancia, de afiliación profunda y real. Entonces, yo quiero complacer y esa es la motivación para guardar la ley de Dios, y por eso es tan importante, porque Dios no quiere que tú vayas a Él con miedo o con un interés de una recompensa. Dios quiere que te acerques con amor a Él, con el amor que Él te tiene. Isaías establece dos términos que es corazón y adoración. ¿Qué línea podríamos tirar entre los dos términos? Bueno, la adoración tiene que ver con tres palabras. Lo primero de adorar a algo es admirarlo, ¿cierto? O sea, yo adoro en la medida que admiro, que me genera fascinación, que me cautiva. Y eso es un impulso innato del corazón humano, admirar. Entonces Dios quiere que nosotros lo admiremos tanto, que lo conozcamos y lo lleguemos a admirar, su belleza, su santidad, su inteligencia, su justicia, su veracidad, su poder, su grandeza, su sabiduría. Admirarlo, o sea, cómo es de bello, cómo es de grande Dios. Entonces luego de la admiración, el siguiente componente de la adoración es la confianza. La confianza de eso que yo adoro me va a hacer bien y se interesa en mí. Entonces eso me lleva al tercer elemento, que es la sumisión. Y eso es un proceso natural. Esto no se trata de que usted adore o no. Adora porque adora. A quien adore ya es otra cosa.
Usted adora a un influencer, adora el dinero, adora a un político. Pero usted que termina admirando a alguien y que termina confiando en alguien y que termina complaciendo a alguien, termina tarde o temprano. Que si es a Dios o es a otro, ya, pues, pero de que participa de la adoración, participa de la adoración. Yo me aterro cuando he visitado lugares altamente seculares, como Nueva York, Londres y otros sitios del mundo, donde me encuentro una cantidad de gente, por ejemplo, en Wall Street, haciendo fila para tomarse una foto con el toro del Wall Street. Y yo decía, este es exactamente el mismo comportamiento de las peregrinaciones de la Edad Media. O sea, es exacta gente haciendo fila para tomarse la foto. Bueno, antes era con una reliquia, ahora es exactamente el mismo comportamiento con otro ídolo, digamos, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de aprender a admirar a Dios, de aprender a confiar y de luego fluye naturalmente una sumisión, en la confianza de Él. Eso es adorar. En Apocalipsis 13, 3 al 4 encontramos el tema de la oración como el tema central. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Diera la impresión que el centro aquí del gran conflicto es de adoración. Totalmente, totalmente. Y me auno a la perspectiva que presenta el pastor Kevin, que me parece muy pertinente. Cuando hablamos de el ser humano, los seres humanos por naturaleza en nuestro ADN social somos idólatras. Necesitamos algo que seguir. De hecho, hasta en las relaciones afectivas, pastor Kevin, nosotros nos pegamos violentamente, hacemos apegos patológicos con la pareja, un hijo, hasta una mascota, por esa intensa necesidad de afecto o amor o comprensión equívoca de las emociones. Y aquí encontramos que, lamentablemente, como lo mencionas en las Escrituras, para el tiempo final, pues es lo que nos prevé la Biblia que va a suceder. Relaciones equívocas. Por supuesto, ¿por qué me voy detrás de una bestia? Porque es que no logré consolidar, como bien nos presentaba el pastor Kevin, una adoración real, no desde el temor, no tanto el temor, no desde el pánico, no desde las conveniencias, sino desde los vínculos apropiados. Y obviamente me voy a ir detrás de ¿quién? De la bestia. Entonces pensemos algo por un momento. Tú no vas a ir detrás de la bestia porque te memorizaste la Biblia, porque leíste varios libros, porque conoces la ley al derecho y al revés. Déjame decirte que eso hacía perfectamente Anás y Caifás en el primer siglo de la era cristiana. Y no le sirvió para nada. En tanto, Jesús levanta a 12 hombres que son de origen bastante dudoso y humilde y desarrolla una narrativa bellísima en los evangelios de vínculos. Les enseña, por supuesto, les enseña también la Torá, los lleva a ser hombres letrados, los educa, pero lo hermoso es la relación de vínculo constante que tiene con ellos y los transforma. Entonces nuestra mejor garantía siempre será tratar de conocer a Dios como persona y las normas, las leyes y sus preceptos que sean como el resultado de la relación afectiva. Mira, hay gente muy preocupada por la bestia de Apocalipsis 13. Pero usted y yo debemos preocuparnos por la bestialidad de nuestro propio corazón. O sea, dentro de nosotros hay una bestialidad, porque estamos desprovistos de la imagen de Dios. Entonces, cuando esa bestialidad sea erradicada, usted no tendrá que preocuparse por la bestia de Apocalipsis 13, porque el Señor, si usted vence a la bestia que lleva por dentro, le va a dar la victoria sobre la bestia de Apocalipsis 13. Pero si usted no vence esa bestia que hay en nuestro propio corazón, entonces vamos a terminar admirando a la bestia de Apocalipsis 13, porque se parece más a nosotros de lo que nos damos cuenta. Entonces me parece que ese es un enfoque apropiado. Ahora, retrocediendo un pensamiento a lo que tiene que ver con la ley de Dios, ¿no? Que hay un mandamiento allí crucial, del que hemos hablado el sábado, y por qué romper un mandamiento es romper toda la ley. ¿Te acuerdas que habíamos conversado de eso, no? Y me parece muy importante mencionarlo, porque si tú lees Éxodo 20 o Deuteronomio 5, tú no vas a encontrar en ningún lado primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento. Esas divisiones no existen. La ley no fue revelada
en compartimentos, fue revelada como una unidad orgánica que se retroalimenta. A mí me parece hasta charro, pues, encontrar gente que se debate que cuál es el primer mandamiento, que no, que esta es que yo soy Jehová tu Dios, no, que no tendrás dioses ajenos, y se dan unos debates ahí en torno a eso. No, es que la ley no fue dada dividida en 10, en ninguna parte esa división fue posterior, pero tal como fue revelada, es una unidad orgánica donde si tú quebrantas uno, significa que como un efecto dominó estás quebrantando todos los demás. Por ejemplo, si tú robas, estás deshonrando a padre y madre porque este es el hijo de un ladrón. Entonces toda la ley está tan conectada que si tú transgredes uno de esos mandamientos, como nosotros lo hemos dividido, pues que la forma de irlo pues es casi que irrelevante, pero terminas afectando toda la ley de Dios porque terminas ofendiendo también al dador de esa ley. Entonces por eso es como cuando uno va al tema del sábado, usted puede agarrar los otros mandamientos como lo han hecho varios analistas, incluso de seculares y ateos, y decir, vea, es que nos conviene, es que esto es una ética que contribuye al progreso y a la civilización. En estos días estaba viéndome a este doctor ateo que fue profesor en Cambridge y Oxford, se me pasa, el biólogo, ¿lo recuerdas? Richard Dawkins, donde él decía, mira, ante el crecimiento del islamismo en Inglaterra, decía, yo creo que es mejor que conservemos nuestra cultura cristiana. Es más, yo soy un cristiano cultural, dijo él, porque está preocupado de ver cómo la ética en ese país está mutando de cristianismo a la ética musulmana. Y él dice, no, es que venga, aunque yo no crea en Dios, es mejor guardar esa tradición cultural del cristianismo, ¿cierto? Pero cuando uno se aproxima a la ley de Dios así, pues se pierde muchas bendiciones, ¿no? Que ese no tampoco debería ser el enfoque. Cuando usted mira el mandamiento del sábado, usted no puede humana y lógicamente decir por qué tiene que ser el sábado. Usted le puede encontrar lógica y beneficios a descansar un día, pero ¿por qué tiene que ser el sábado? Bueno, es un acto de confianza en Dios. Es un acto de confianza en Dios. Y si se quiere, pastor, de sumisión. De sumisión que es también. muy importante en la relación afectiva con Dios. Tengo que aprender a ser sumiso ante su absoluta autoridad y soberanía. Y eso nos cuesta mucho aceptarlo. Te hago una consulta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que la sumisión debe fluir naturalmente o a veces requiere un ejercicio de conciencia y disciplina? ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivamente la sumisión que nosotros deberíamos tener no puede venir de nosotros mismos. Hace parte como la relación que tiene una persona en un proceso de desintoxicación por drogodependencia. Es un proceso paulatino donde la persona está comenzando aún muy fuerte su conexión con la sustancia, pero en el tiempo aprenderá a tomar distancias de lo que no le corresponde, en tanto cree el vínculo correcto con lo que es positivo. Definitivamente la sumisión nuestra tiene que ser resultado de las relaciones del vínculo, definitivamente. Y por supuesto tiene que ser el resultado de cómo nosotros analizamos nuestra propia situación, llegar a nuestras conclusiones independientes. En 2 Corintios 1, 21 y 22 encontramos, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Hemos llegado al final de nuestra masterclass. Acompáñanos cada semana en el estudio de la palabra de Dios. Síganos en redes. No olviden hacer sus preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.